Shalom. Bueno, hermanos, un día más que el Eterno nos regala, un día más de reposo, que el Eterno nos permite estar juntos por medio del internet. Quiero enviar como siempre un saludo muy especial a todos los hermanos que están conectados, van a estar conectados escuchando esta enseñanza, a todos los amigos que también nos van a escuchar por primera vez. Que nuestro amado Elohim les bendiga a todos grandemente, a nuestros hermanos allá en Colombia, nuestra hermana Yolanda, nuestra hermana Gloria, nuestro hermano Fernando Eugenio, bueno, tantos hermanos en todas las partes del mundo. En Ecuador a nuestra hermana Elizabeth Cuadros, Alexander Cuadros, a a la hermana Jessica, en Panamá nuestro hermano Libardo, acá en los Estados Unidos los hermanos de Fort Myers, a todos los hermanos de Naples, bueno, a todos los hermanos que van a estar escuchando esta enseñanza, hermanos, en todas las partes del mundo, un saludo muy especial. En México a nuestros hermanos también, nuestro hermano Leonardo, que bueno, ya muy pronto el Eterno permitirá que estemos viajando para México para poder hacer unas inmersiones en agua que están pendientes. En Europa también a nuestros hermanos que nos escuchan, bueno, a todos los hermanos que se conectan para escuchar la enseñanza, un saludo muy especial, que nuestro amado Yahweh a todos les bendiga grandemente. Bueno, hermanos, para este día de reposo continuamos con Mateo, con el libro de Matillahu, y tenemos para hoy el capítulo número 26. Un capítulo, hermanos, muy interesante. El capítulo 26 y el capítulo 27 son dos capítulos, hermanos, donde yo quiero que en estos capítulos reflexionemos mucho de la situación que el Mesías vivió hace 2000 años. En este capítulo 26, hermanos, vamos a ver el dolor, la angustia y la tristeza que sintió nuestro amado Mesías, sabiendo lo que tenía que vivir, sabiendo la situación que se le acercaba, hermanos, sabiendo él cómo y en las circunstancias en que iba a morir y iba a padecer. Vamos a analizar muy despacio los versos, hermanos, de este capítulo. Vamos a tener hoy la primera parte de la situación que se le presentó al Mesías hace 2000 años con respecto a todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió. Muchas veces leemos como muy rápido, no nos detenemos a pensar verdaderamente el sufrimiento, hermanos, que él tuvo que padecer por amor a muchos. Y quizás entre esos muchos estábamos nosotros también, hermanos. Entonces, bueno, el tema va a ser hoy Mateo capítulo 26, entonces vamos a hablar del dolor, la angustia y la tristeza que nuestro amado Mesías sintió, hermanos. Vamos, hermanos, sin más preámbulo, pienso que vamos a hacer una oración para que sea nuestro amado Elohim bendiciéndonos, para que Él sea dándonos la palabra por medio de mi boca. Entonces, hermanos, allá donde usted esté, incline su rostro y vamos pues todos a orar. Barú atah Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito eres, Padre Santo, Rey del Universo. En este momento, Padre, voy a presentar tu bendita palabra. Vamos a presentar aquello, Padre Celestial, que dejó plasmado Matillahu en aquellos escritos, Padre Santo, de las vivencias y de las enseñanzas de nuestro amado Rey y el Mesías, Yeshua. Te pido que seas tú en mis pensamientos, te pido que seas tú dirigiendo mis labios, que no sean mis pensamientos sino los tuyos, amado Elohim. Te lo pido, Padre Santo, dirige nuestras vidas, escudriña nuestros corazones, enséñanos, capacítanos cada día más y más, conforme a tu misericordia y a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua Hamashia te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, hermanos, entonces vamos ya sin más preámbulos al tema para este día de reposo. Como siempre van a aparecer los textos en la pantalla del tema de que estamos presentando para este día de reposo. Y entonces vamos con el tema. Y entonces vamos a comenzar, hermanos, con el verso número 1. Mateo capítulo 26, verso 1, dice de la siguiente manera. Cuando Yeshua terminó de hablar, le dijo a sus talmidín: como ustedes saben, Pesach es dentro de 2 días, y el Ben Adán será entregado para ser clavado a la estaca de ejecución. Qué interesante este verso, hermanos. El Mesías les está diciendo a ellos que como ellos ya saben,
que en 2 días pues se iba a presentar la fiesta de Pesach, y dice que como ellos ya sabían lo que a él iba a suceder, o sea, él venía diciéndoselos a ellos todo el tiempo el Mesías les venía a ellos declarando pues de que él iba a morir en el madero, y de la manera en que iba a morir, o sea, ellos no estaban neófitos de la situación, ellos tenían conocimiento, y aquí lo está diciendo claramente el verso, como ustedes ya saben, o sea, el Mesías a ellos ya les venía anunciando, y lo hemos leído, ¿no, hermanos? En los capítulos anteriores, que el Mesías ya venía anunciándoles a ellos, pues su muerte, lo que iba a suceder y cómo iba a suceder. Sigue diciendo el verso 3. Entonces los principales Coanín y los ancianos se reunieron en el patio de Cayafá, el Cohen Hagadol. Ellos hicieron planes para arrestar a Yeshua sorpresivamente y matarle, o sea, sorpresivamente. Acá está mal escrito, sorpresivamente y matarle. Claro, ellos en sus planes lo que tenían era eso, ¿no, hermanos? Ellos buscaban la manera de quitarle la vida a nuestro amado Mesías, porque pues ellos son asesinos, y esa es una cualidad pues de ellos, ¿no? De esa simiente del maligno, el ser asesinos. Y eso era lo que buscaban ellos, eran los enemigos del Mesías y querían pues destruirlo, quitarle la vida y buscar la manera cómo hacerlo. Verso 5. Pero dijeron, no durante la fiesta, pues la gente se amotinaría. O sea, ellos también tenían claro, hermanos, pues que venía la fiesta de Pesach, que iba a ser en 2 días la fiesta de Pesach, y que iba a empezar pues también panes sin levadura, ¿no? Verso 6. Yeshua estaba en Bel-Hayá, en el hogar de Chimeón, el hombre que había tenido Sarat, o sea, lepra. Verso 7. Una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro se aproximó a Yeshua mientras comía y comenzó a derramarlo sobre su cabeza. Cuando los talmidín vieron esto, se pusieron muy airados y dijeron, ¿por qué este desperdicio? Preguntaron ellos, ¿no? Verso 9. Esto se pudo haber vendido por mucho dinero y dado a los pobres. ¿Pero qué contestó el Mesías? Verso 10. Pero Yeshua consciente de lo que estaba pasando les dijo, ¿por qué están molestando a esta mujer? Les preguntó. Ella ha hecho algo muy bonito para mí. Claro, ella lo estaba ungiendo, hermanos, a él para la muerte. Verso 11. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. O sea, nosotros siempre en medio de nosotros, hermanos, siempre habrá personas que tengan necesidad, que tengan pobreza, a los que tenemos que ayudar. Eso está diciéndoles el Mesías. Pero a mí no me tendrán siempre. ¿Por qué les decía él eso? Pues porque él iba a ser muerto en el madero en 2 días, prácticamente, según lo que nos está narrando Mateo. Verso 12. Ella derramó este perfume sobre mí para preparar mi cuerpo para la sepultura. Correcto. O sea, esta mujer lo que estaba haciendo era preparando el cuerpo del Mesías para la muerte, hermanos, para la sepultura. Porque eso era una costumbre también que tenían en el judaísmo, ¿no? Cuando una persona moría, la ungían con perfume, le ungían la cabeza con perfume. Y esta mujer lo estaba haciendo anticipado, o sea, estaba haciendo algo muy interesante. Verso 13. Sí, les aseguro que por todo el mundo, donde quiera que estas buenas noticias se proclamen, lo que ella ha hecho será contado en memoria de ella. Y hoy nosotros lo estamos recordando, hermanos, y recordamos a esa mujer lo que hizo. No sabemos quién fue exactamente, pero recordamos que ella fue la que ungió a nuestro amado Mesías para la muerte. Con un perfume extremadamente costoso, hermanos, porque es que el que iba a ir a la muerte era nada más y nada menos que el Hijo del Elohim viviente, el Rey. Entonces, por supuesto, hermanos, que tenía que ser de esa manera, con lo mejor de lo mejor. Verso 14. Entonces uno de los 12, el llamado Yahudá, al que que conocíamos como Judas, su nombre correcto es Yahudá,
de Keriot, fue a los principales Coanín y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Yeshua? Ellos contaron 30 monedas de plata y se las dieron a Yahudá. Hermanos, y 30 monedas de plata en ese momento, hace 2000 años, eso era dinero. Eso no era cualquier peso, eso era platica. Eso era un buen dinero lo que le estaban entregando ellos a él para que les entregara al Mesías. Y vean pues los sentimientos y lo que había verdaderamente en el corazón de Judas, ¿no? Hablemos con el nombre que conocemos para los amigos que nos están escuchando, quizás por primera vez. Entonces miren lo que había en el corazón de Judas. Solamente avaricia había en su corazón, porque aún la escritura nos muestra que él robaba de la bolsa. Él era el que llevaba el dinero, hermanos, el que administraba el dinero de las ofrendas, por decirlo así, para que lo entendamos. Y él robaba de ahí. Verso 16. Desde ese momento buscaba una buena oportunidad para traicionarle. Qué impresionante, ¿no, hermanos? En medio de los 12 estaba la simiente del maligno también, hermanos. Estaba ese personaje que había nacido precisamente para hacer esa función. Eso nosotros lo podemos corroborar en el libro de Juan, en el capítulo 17, hermanos, en la oración que el Mesías le hace al Padre. Ahí nos damos cuenta cuando el Mesías habla de Judas. Le dice al Padre que lo único que se perdió fue Judas, que hizo lo que tenía que hacer y para lo que había nacido, ¿no? Porque cada ser que nace, hermanos, nace con un propósito. Y bendito sea el Eterno, que el propósito que Él tiene para nosotros en este tiempo final, hermanos, es que seamos sus servidores, que proclamemos este precioso mensaje del reino, su segunda venida. Verso 17. Antes de la festividad de Masat, o sea, de panes sin levadura, los talmidim vinieron a Yeshua y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el seder? El seder, hermanos, es como el ritual, ¿no? ¿Dónde quieres que tengamos el ritual, la ceremonia? ¿Dónde quieres que nos reunamos para hacer la ceremonia? Acordémonos que el Mesías ya les había indicado pues la situación que se iba a presentar, que él iba a morir en tal fecha. O sea, ellos ya lo sabían, por lo tanto ellos venían con toda la certeza a preguntarle pues dónde se iban a reunir, porque sabían que quizás iba a ser la última vez que iban a estar reunidos con él. Verso 18. Él respondió: miren cómo el Padre, hermanos, todo lo tenía y lo tiene siempre perfectamente preparado, ¿no? El Padre, nuestro Padre eterno, todo siempre lo tiene preparado. A Él no se le escapa ni un solo detalle. Miren lo que dice el Mesías: vayan a la ciudad, a casa de fulano de tal, y díganle que el rabí dice: mi hora está cerca. Mis talmidín y yo estaremos celebrando Pesach en tu casa. Afirmando el Mesías lo que ya los talmidín sabían. Verso 19. Los talmidín hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon el seder. O sea, fueron, buscaron al Señor, le hablaron a esa casa, dijeron lo que el Mesías les había dicho y prepararon el lugar para la ceremonia, para reunirse con el Mesías. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó con sus 12 talmidín. Cuando vino la noche, o sea, entonces empezó la noche de Pesach, y esa noche, al iniciar Pesach, porque recordemos, hermanos, que los días inician a la caída del sol para nosotros, ahí termina un día y comienza el otro. Entonces, al iniciar Pesach, al iniciar ese 14 en la noche Pesach, entonces el Mesías se reúne con ellos para tomar el Pesach, ¿no? Para tener ese ritual. Verso 21. Y mientras estaban comiendo, dijo: sí, les digo que uno de ustedes me traicionará. Ahí empezó a declarar lo que iba a suceder. Ellos se pusieron terriblemente enfadados y empezaron a preguntarle uno tras otro: Adón, ¿acaso quieres decir que soy yo? O sea, claro, todos ellos pues se molestaban porque pues decían: ¿cómo el Mesías está diciendo eso? Si nosotros supuestamente le amamos, vamos a estar con él, ¿cómo él va a decir que nosotros le vamos a traicionar? Pero bueno, ¿qué nos sigue contando Mateo? Verso 23. Yeshua le respondió: el que moje su masat, o sea, su pan, en el plato conmigo,
es el que me traicionará. Verso 24. El Ben Adán morirá, así como lo dice el Tanaj. Todo el Tanaj, hermanos, anunciaba la muerte del Mesías de esa manera, como un cordero. La fiesta de Pesach era nada más y nada menos que la simbología profética o la sombra profética de lo que iba a suceder. Por eso él dice que el Tanaj lo anuncia. Y por supuesto que el Tanaj lo anuncia. Los sacrificios que ellos hacían para perdón, hermanos, cuando sacrificaban un cordero, con todos los sacrificios que el Eterno les enseñó a ellos a hacer, todo eso era una sombra, una representación del verdadero cordero, que es nuestro amado Mesías. Sigue diciendo el Mesías: pero ay del hombre por el cual el Ben Adán es traicionado. Ay de aquel hombre. ¿Qué más sigue diciendo el Mesías? Mejor hubiera sido para él no haber nacido nunca. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Y estas palabras están saliendo de la boca del Mesías. Está diciendo que a ese hombre mejor nunca le hubiera sido haber nacido. No hubiera nacido mejor. Porque pobrecito de ese hombre. Porque sí, ese hombre iba a ser y a cumplir la parte de la profecía. Se tenía que cumplir la palabra. Pero ese instrumento que había sido creado para hacer eso, el Padre no iba a dejarlo sin su castigo, hermanos. El Padre se las iba a cobrar. Por eso el Mesías dice que ay de aquel hombre. Indiscutiblemente, hermanos, que no era del Mesías, no era de los suyos, era una oveja disfrazada, hermanos. Era un lobo disfrazado de ovejas metido entre el rebaño. Porque uno de sus talmidín, una oveja verdadera, no iba a traicionar a su Mesías de esa manera, no lo iba a vender como lo hizo este perverso. Verso 25. Yahudá, el que le estaba traicionando, preguntó: seguramente, Rabí, tú no quieres decir que soy yo. Imagínense en eso. Yeshua le respondió: esas palabras son tuyas. O sea, como quien dice, sí, eres tú el que me va a traicionar. Verso 26. Mientras ellos comían, Yeshua tomó un pedazo de masat, de pan, pronunció una barajut, o sea, una oración, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Por eso para nosotros, hermanos, ese pan sin levadura es el cuerpo de nuestro amado Mesías. Por eso nosotros cuando hacemos nuestro Pesach, el día que lo estipula nuestro Padre Celestial en la Torá, que es el 14, después de que se sacrificaba el cordero el 14 en la noche, o sea el 15, se tomaba el Pesach. De esa manera es que nosotros lo hacemos y tipificamos ese pan sin levadura como el cuerpo de nuestro amado Mesías. Ya por eso no comemos un cordero, hermanos, porque ese pan es la representación de nuestro cordero. Sigue diciendo la escritura, verso 27. También tomó una copa de vino, pronunció una barajut, o sea una oración, lo dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre, que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. O sea que para qué es también la sangre de nuestro amado Mesías, aparte de ratificar el pacto con nuestro amado Elohim, esa nueva alianza, hermanos, que se estableció en el madero hace 2000 años. ¿Para qué más es? Para perdón de pecados de muchos. Que la sangre del Mesías es la que nos cubre a nosotros y nos limpia de muchos pecados. Eso era lo que el Cohen o el sacerdote, hermanos, el día de Pesach a las 3 de la tarde hacía cuando estaba sacrificando al cordero, hermanos. Eso estaba haciendo, esa misma semejanza estaba haciendo. Por eso el Mesías ese día a las 3 de la tarde muere. Exactamente a la misma hora en que se estaba haciendo el ritual allá en el templo, exactamente a la misma hora él muere. Porque él es ese cordero perfecto, hermanos. Él es ese cordero puro y perfecto que entregó su vida por amor de muchos. Y entre esos muchos estamos todos nosotros, hermanos, sus escogidos. Yo les digo
que no beberé de este fruto de la vid de nuevo, hasta el día que beba vino nuevo. ¿Cuándo será ese día? Cuando venga su segunda venida con ustedes en el reino de mi Padre. Y así va a ser, hermanos. Nuevamente tomaremos de ese Pesaj, pero con Él, cuando Él regrese, es que Él volverá a tomar del fruto de la vid. Y además que por supuesto que con sus talmidim, porque lo levantará entre los muertos. Y estaremos juntamente con Él, hermanos, en algún momento determinado, celebrando nuevamente ese Pesaj. En el milenio, hermanos, todas las fiestas en el milenio se seguirán celebrando conforme nuestro Padre Celestial las estableció. Porque el Rey de Reyes estará en medio de nosotros acá en la tierra en el milenio, o sea, nuestro amado Yeshua, hermanos. Por lo tanto, todas las fiestas que nos presenta el Tanaj, que nos presenta la Torá, que estableció nuestro Padre Celestial para cada día, para cada ocasión, todas se seguirán cumpliendo, se seguirán celebrando, hermanos. Porque el Mesías es la sombra profética de todas, de absolutamente todas, hermanos. Verso 30. Después de cantar el Alet, salieron hacia el monte de los olivos. Ellos también cantaban, hermanos, ¿sí ven? O sea que estuvieron cenando juntos, cantaron, y después de cantar los himnos o cantar salmos, entonces salieron juntos para el monte de los olivos. Verso 31. Entonces Yeshua les dijo: esta noche todos ustedes perderán la emuná en mí. Como dice el Tanaj, heriré de muerte al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas fuera. Todo lo que el Mesías estaba diciendo, hermanos, está escrito en la Torá, está escrito en el Tanaj. Y así tal cual, hermanos, sucedió. Así tal cual sucedió. Sigamos leyendo. Verso 32. Pero después que sea resucitado, iré delante de ustedes a Galit, o sea, a Galilea. Les está profetizando también, hermanos. Ya les había anunciado todo el tiempo su muerte. Ya ellos lo tienen clarísimo, que Él iba a morir ese día. Ahora les está diciendo que después de que Él muera se va a levantar de los muertos, va a resucitar y va a ir y se va a presentar ante ellos. Verso 33. Yo nunca perderé la fe o la emuná en ti. Kefa respondió: aunque todos la pierdan. Y qué tremenda enseñanza vamos a tener aquí también, hermanos, porque a veces es mejor no abrir nuestra boca, hermanos, y hacerle promesas al Eterno que quizás no vamos a poder cumplir. Porque miren lo que Kefa está prometiendo, que la confianza en Él no la iba a perder, mejor dicho, así todo lo abandonaran, Él no lo iba a abandonar. Y Yeshua le contesta, verso 34. Yeshua le dijo: sí, en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y ya sabemos, hermanos, que antes de que el gallo cante, ya sabemos que ese gallo no era un animal, ¿no? Sino era un sacerdote, era un funcionario del templo que trabajaba en las alabanzas, en los cantos, y a la madrugada él cantaba, anunciaba esa vigilia de la mañana con cánticos. Entonces el Mesías le está diciendo que antes de que él cante, Kefa lo habría negado 3 veces. Verso 35. Kefa respondió: aunque tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Y todos los talmidín dijeron lo mismo. Ay, hermanos, que nuestro amado Elohim nos guarde y nos proteja. Porque solamente Él sabe, hermanos, cómo nos va a tocar en la gran tribulación. Y que Él nos ayude, hermanos, para que nuestra emuná en Él, en nuestro amado Mesías y en nuestro Padre Celestial se mantenga firme en esos momentos de aflicción que vamos a tener que pasar muchos en esta tierra, si es que estamos vivos, hermanos, cuando
cuando esos momentos lleguen. A veces es mejor no prometerle nada a nuestro amado Elohim, sino más bien pedirle que nos dé fortaleza en los momentos de angustia, porque no sabemos, hermanos, cómo vamos a actuar, no sabemos qué vamos a hacer cuando se nos presenten momentos muy, muy difíciles. Cuando el antimesías, hermanos, esté gobernando y dé orden de exterminar a todos los que crean en Yeshua o invoquen el nombre de Yahweh. Ahí es donde verdaderamente, hermanos, va a ser probada nuestra emuná. Que el Eterno tenga mucha misericordia de nosotros. Y reitero, mi consejo, según la enseñanza, lo que yo veo en este capítulo, es que no abramos nuestros labios como sin pensar, hermanos. Debemos primero pensar antes de prometerle a nuestro amado Elohim y a nuestro gran rey Yeshua. Sigamos leyendo, hermanos, verso 36. Entonces Yeshua fue con sus talmidín a un lugar llamado Gat Shamarín, o sea, Getsemaní, al que conocemos como Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Él se llevó a Kefa y a los 2 hijos de Zaida, o sea, dejó a los otros ahí sentaditos y se fue con Kefa y con los 2 hijos de Zaida. ¿Qué más pasó? Dolor y angustia le sobrevinieron. Pues cómo no, hermanos, si él sabía lo que en unas horas iba a vivir. Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, por un segundo. Paremos en este verso y vayámonos por un segundo a esa situación. Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía que lo iban a golpear. Él sabía que lo iban a escarnecer. Él sabía que lo iban a vituperar. Él sabía que lo iban a calumniar, que lo iban a escupir. Él sabía que lo iban a maltratar, hermanos, de una manera cruel. Él sabía, hermanos, que le iban a poner en su cabeza una corona de espinas. Él sabía que iba a recibir tantos latigazos. Él sabía, hermanos, el dolor que se acercaba y lo que él iba a vivir en unas horas. Por lo tanto, por supuesto que era normal que sintiera angustia y ese dolor, hermanos, que le sobrevino. Porque lo que a él le esperaba no era nada fácil. Porque ahí el maligno tuvo su cuarto de hora, hermanos, y ahí se cumplió la palabra de Génesis. Cuando el padre le dice a la mujer, a Eva, le dice: y tu simiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer lo herirá en la cabeza. O sea, hablando de que la simiente del maligno iba a herir en el calcañar a la simiente del Todopoderoso, y que la simiente del Todopoderoso lo iba a herir en la cabeza de muerte, a la simiente de la serpiente, del maligno. Y eso estaba por suceder, hermanos. Ahí se iba a empezar a cumplir esa palabra. Porque nuestro amado Mesías, hermano, pues es la cabeza de la simiente del Todopoderoso, que somos todos nosotros. Por eso Él nos llama hermanos, porque somos parte de su simiente. Por eso Él nos llama ovejas, porque Él es el Cordero, y el Cordero es de la familia de las ovejas. Le esperaba, hermanos, a nuestro amado Mesías un dolor extremadamente inmenso. No era cualquier situación la que le esperaba a él, hermano, la que él iba a vivir. A veces como que leemos tan rápido y no nos detenemos a sentir, hermanos, lo que él estaba viviendo en ese momento. Un dolor profundo, porque él sabía lo que iba a padecer, hermanos. Y él sabía lo que iba a padecer por muchos, y estoy seguro que entre esos muchos estábamos todos nosotros, sus escogidos, en este tiempo final. Estaba pensando en nosotros que ni existíamos.
Estaba pensando en su pueblo, en sus ovejas. Estaba pensando en que él se había ofrecido ante el Padre para presentarse como ese cordero, para reconciliar a su humanidad con nuestro Padre Celestial. Verso 38. Y les dijo: mi corazón está tan lleno de tristeza que me siento morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Imagínense, hermanos, el corazón del Mesías estaba lleno de tristeza. ¿Cómo no iba a estar lleno de tristeza, hermanos, si él estaba leudándose? Estaba tomando todas las situaciones y los pecados y las situaciones que han sucedido con muchos. De la situación que sucedió aún desde Edén. Se estaba leudando, hermanos. Lo puro se estaba contaminando, estaba tomando todo el pecado de muchos. Por eso su corazón se sentía triste. Esto es hermoso, hermanos, esto es muy precioso. Verso 39. Avanzando un poco más adelante, cayó de rodillas sobre su rostro, orando. Se le humilló como siempre lo hacía ante nuestro Padre Celestial. Dobló sus rodillas, hermanos, inclinó su rostro a tierra. ¿Y qué oró? Mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa. Sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad. Qué tremenda oración, ¿no, hermanos? Clamándole a nuestro Padre Celestial que se hiciera la voluntad del Padre y no la voluntad de Él. Verso 40. Regresó a sus talmidín y los encontró durmiendo y le dijo a Kefa, le pregunta: ¿estaban tan débiles que no pudieron estar despiertos conmigo tan solo una hora? Permanezcan despiertos y oren, que no sean puestos a prueba. El Ruach en verdad es habido, pero la naturaleza humana es débil. O sea, nuestro espíritu sí quiere, hermanos, orar. Nuestro espíritu anhela estar orando, pero nuestra parte humana, nuestra carne humana, nuestra naturaleza es débil, es perezosa. Se cansa, se agota. Y yo imagino que ellos estaban cansados porque yo estoy casi que seguro, hermanos, que tuvieron que haber derramado muchas lágrimas, sabiendo lo que iba a pasar. Porque el Mesías a ellos les estaba hablando claro, ya les venía diciendo de días atrás lo que iba a suceder. Y ellos empezaron a comprenderlo, empezaron a entenderlo. Verso 42. Una segunda vez se fue a orar. Mi Padre, si no es posible librarme de esta copa, a no ser que me la beba, que se haga lo que tú quieras. Nuevamente, una oración de aflicción, hermanos, una oración de angustia. Otra vez regresó y los encontró durmiendo. Sus ojos se les cerraban solos. Dejándolos otra vez se fue y oró una tercera vez diciendo las mismas palabras. Qué angustia, ¿no, hermanos? Qué angustia la que tuvo que haber sentido nuestro amado Mesías en ese momento. Le reitero, él sabiendo lo que le esperaba en unas pocas horas. Una angustia muy profunda, hermanos. Verso 45. Y el Padre como es, verso 45. Entonces vino a los talmidín y dijo: por ahora sigan durmiendo, tomen su descanso, miren, la hora ha llegado para que el Ben Adán sea traicionado a las manos de los pecadores. Y los pecadores, pues está hablando de sus enemigos, ¿no, hermanos? Verso 46. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona.
Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos a continuar, hermanos. Vamos en el 47. Mientras Yeshua todavía estaba hablando, vino ya Judá, uno de los 12, acompañado de una gran multitud, con espadas y garrotes. Iban de parte de los principales coanín y los ancianos del pueblo. 48. El traidor había arreglado darles una señal. El hombre que yo bese es él el que ustedes quieren agarrarlo. Y fue directamente a Yeshua y dijo: Shalom, Rabí, y le besó. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Con un beso entregó a nuestro amado Mesías el perverso ese. Verso 50. Yeshua le dijo: amigo, ni siquiera le dijo hermano, porque es que él no era el hermano. Y amigo yo creo que le dijo por decencia. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos avanzaron, agarraron a Yeshua y le arrestaron. En eso uno de los hombres que estaba con Yeshua buscó su espada, la sacó y le asestó un golpe al sirviente del Cohen, Hagadol, cortándole la oreja. Yeshua le dijo: pon tu espada de vuelta donde pertenece, porque todo el que usa la espada morirá por la espada. 53. Miren la afirmación en pregunta que le hace el Mesías a ese talmidín que sacó la espada. ¿No saben que puedo pedirle a mi Padre y Él instantáneamente proveerá más de una docena de ejércitos de Malajín para ayudarme? Imagínense eso, hermanos. Un ejército de ángeles. Si Él le quisiera hacer esa petición al Padre, el Padre los va a enviar inmediatamente. Pero aquí les da la enseñanza. Pero si hiciera eso, ¿cómo serían cumplidos los pasajes del Tanakh que dicen que esto tiene que suceder de esta forma? O sea, lo que nuestro Padre Celestial había profetizado y había establecido en el Tanakh se tenía que cumplir. Esa era la voluntad del Todopoderoso. Entonces Yeshua se dirigió a la gente y les hizo una pregunta: de manera que vinieron para llevarme con espadas y garrotes, de la misma forma que hicieron con el cabecilla de una rebelión. O sea, como si él fuera un cabecilla de una rebelión, hermanos. O sea, vinieron como si fuera un criminal. Todos los días me sentaba en el patio del templo enseñando y no me atraparon. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que los profetas escribieron. Entonces los talmidín le abandonaron y huyeron corriendo. Lo abandonaron, hermanos. Lo abandonaron. Todos, incluyendo a Kefa. Tal cual como nos lo declara el Tanakh. Tal cual, hermanos. Le hacen los salmos, hermanos. Los salmos, en todos los salmos, el rey David nos narra lo que iba a suceder cuando el Mesías viniera. Porque el rey David conocía al Mesías, hermanos. El Adón del rey David era nuestro amado Yeshua, en su preexistencia, en su divinidad. Porque el Mesías siempre, hermanos, siempre ha existido desde el principio de todas las cosas. Y en el Tanakh se manifestaba como el ángel de Yahweh, como el príncipe de los ejércitos de Yahweh. Y era el Adón de David. David hablaba con él. Abraham lo conoció. Jacob lo vio de frente. Cuando dice la escritura que Jacob tuvo un encuentro con Elohim y lo vio cara a cara, conoció a nuestro amado Mesías. Porque la escritura claramente dice, hermanos, que nadie jamás ha visto al Padre. Y nadie lo puede ver porque el que lo vea morirá. O sea que siempre al que vieron en el Tanakh, siempre fue a nuestro amado Mesías en su divinidad, en su cuerpo glorioso, en su esencia verdadera, hermanos. Y aquí lo abandonaron, lo dejaron
solo, hermanos, totalmente solo. Los que atraparon a Yeshua le llevaron a Cayafá, el Cohen Hagadol, donde los maestros de la Torá y los ancianos estaban reunidos. Kefa lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del Cohen Hagadol. Entonces entró y se sentó con los guardias para ver cuál iba a ser el resultado. Los principales Cohanim y todo el Sanedrín buscaron algunas evidencias falsas. ¿Sí ven, hermanos? Siempre buscando pruebas falsas contra Yeshua para poder sentenciarlo a muerte. Pero no encontraron ninguna, a pesar de que muchos mentirosos vinieron a dar testimonios, pero eran testimonios falsos. Sin embargo, finalmente, 2 personas vinieron y dijeron: este hombre dijo, puedo derrumbar el templo de Yahweh y construirlo otra vez en 3 días. Y sí, eso sí lo dijo nuestro amado Mesías, ellos no estaban diciendo mentiras. Y eso va a suceder, hermanos. Y ya lo destruyó, porque después de que el Mesías se fue, hermanos, 40 años después, aproximadamente como en el año 70 de la era común, vino el Imperio Romano, hermanos, por medio de uno de este imperio, y destruyeron el templo, lo acabaron. Y cuando el Mesías venga en su segunda venida, él, hermanos, en 3 días lo va a levantar. Porque el que va a levantar el tercer templo va a ser nuestro amado Mesías. Pero cuando él regrese, el templo que nuestros hermanos allá judíos quieren levantar y todo, hermanos, eso es falso. Eso no es el templo autorizado por el Todopoderoso. Porque el Mesías claramente, hermanos, estaba hablando de ese templo físico, no estaba hablando de su cuerpo, como muchos piensan de que él hablaba era de su cuerpo, que era el templo. No, hermanos, él estaba hablando de eso físico. Cuando les dijo a sus talmidín que le mostraron esos edificios bonitos, y él les dijo que no miraran tanto eso porque no iba a quedar piedra sobre piedra. Y fue cuando les dijo que él en 3 días lo edificaría, y así va a ser cuando él venga en su segunda venida. Verso 62. El Cohen Hagadol se puso de pie y dijo: ¿no tienes nada que decir en cuanto a las acusaciones que estos hombres hacen? Yeshua permaneció en silencio. El Cohen Hagadol le dijo: te pongo bajo juramento por el Elohim viviente. O sea, invocó el nombre de Yahweh. Le hizo una pregunta: dinos si tú eres el Mesías, el hijo de Elohim. ¿Y qué contestó nuestro amado Mesías? Verso 64. Yeshua le dijo: las palabras son las tuyas, pero yo te digo que un día verás al Ben Adán sentado a la mano derecha de Yahweh. Él invocó el nombre de Yahweh en ese momento. Y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Y cuándo será ese día, hermanos? Ahorita cuando él venga en su segunda venida. Será ese gran día en que todos esos perversos, hermanos, lo van a ver venir. En que toda esa raza del maligno lo van a ver regresar allá en las alturas a nuestro amado Mesías. Y sentado a la derecha de nuestro amado Yahweh, nada más y nada menos. Verso 65. Debido a esto, el Cohen Hagadol se rasgó sus vestiduras y dijo: blasfemo o blasfemia. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? Porque nuestro amado Mesías invocó el nombre de Yahweh. Y ellos tenían prohibido que ninguno podía invocar el nombre de Yahweh, a no ser que fueran ellos y fuera para la fiesta de Yom Kippur. Nadie más podía invocar el nombre de Yahweh, sino solamente el sumo sacerdote, según lo que ellos se inventaron en sus mandamientos de hombres. Y claro, como el Mesías declaró quién era y estaba declarándole el futuro, lo que iba a suceder cuando él viniera, y invocó el nombre de Yahweh, por eso ese sumo sacerdote falso se rasgó las vestiduras. Preguntó: ¿por qué todavía necesitamos testigos? Ustedes le oyeron blasfemar. Según él era una blasfemia lo que estaba diciendo el Mesías. ¿Cuál es el veredicto? Entonces dijeron: culpable. Ellos respondieron: él merece la muerte. Claro, merecía la muerte por haber invocado el nombre de Yahweh, hermanos.
Verso 67. Entonces le escupieron en el rostro. Mire, aquí empezó todo, hermanos. Aquí empezó todo. Lo primero que hicieron fue escupirle en el rostro. ¿Y qué más hicieron? Y le golpearon con sus puños. Y todos los que le golpeaban decían: ahora tú, Mesías, profetiza, ¿quién te pegó esta vez? O sea, lo agarraron todos a golpes, hermanos. Empezaron a darle golpes por todo lado. ¿Quiénes? Ellos. Ellos. El sumo sacerdote y los sacerdotes que estaban ahí. Todo ese concilio de sacerdotes, hermanos, empezaron a maltratarlo, a golpearlo y a burlarse de él, diciéndole: dinos quién te golpea, profetízanos. Verso 69. Kefa estaba sentado fuera en el patio cuando una joven sirvienta vino a él. Tú también estabas con Yeshua de Galil, dijo ella, pero lo negó delante de todos. Yo no sé de qué están hablando ustedes. Salió al portal y otra muchacha le vio y le dijo a la gente que estaba allí: este hombre estaba con Yeshua de Nazaret. Otra vez lo negó, jurando: yo no conozco a ese hombre. Ya van 2 veces. Al rato, los espectadores se acercaron a Kefa y dijeron: tú seguro eres uno de ellos. Tu acento te delata. Esta vez comenzó a invocar una maldición, o sea, empezó a decir groserías, Pedro, sobre sí mismo, mientras juró: yo no conozco al hombre. E inmediatamente cantó el gallo. O sea, cantó allá el hombre para esa vigilia en el templo. Y se escuchó el cántico. Y se cumplió lo que el Mesías le había dicho a Kefa. Qué tremendo, hermanos. Por eso no debemos prometerle a nuestro amado Elohim nada, hermanos. No prometamos, porque nosotros somos seres humanos y podemos fallar. Mejor hagamos las cosas para Él, pero no le prometamos lo que quizás no vamos a cumplir, hermanos. Verso 75. Kefa se acordó de lo que Yeshua le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y salió afuera a llorar amargamente. Y salió afuera a llorar amargamente, hermanos. Un tema, hermanos, extremadamente, para mí personalmente, muy difícil de presentar, pues se cruzan con muchos sentimientos de solo pensar lo que nuestro amado Mesías tuvo que padecer hace 2000 años, lo que tuvo que sufrir, las humillaciones que tuvo que pasar por causa de su pueblo, hermanos, por causa de sus escogidos, por amor a sus ovejas. Vemos en este capítulo, hermanos, donde él a ellos ya les había preparado la situación, ya les había comentado, ya ellos sabían lo que iba a suceder. Por eso les dice que vayan y busquen el lugar para reunirse para Pesach, que ellos ya sabían que él iba a padecer, que iba a morir. Ellos ya lo tenían claro. Por eso se quedan dormidos, hermanos. Cuando van a orar con él al Monte de los Olivos, se quedan dormidos. Kefa y los otros 2 talmidín, porque quizás estuvieron llorando mucho. La escritura dice que estuvieron tristes, que estuvieron llorando, y demás que así fue, hermanos. Demás que esa situación que ellos sabían que se venía, pues no era nada fácil, porque ellos sabían lo que iba a suceder. Tal cual como él les dijo a ellos que se cumpliría la palabra del Todopoderoso, se cumplió, hermanos, donde dice que el pastor sería herido y las ovejas serían esparcidas. Tal cual se cumplió la palabra, hermanos. Eso lo dice en el libro de Isaías. Lo dice también en el libro de Jeremías. Casi que todos los profetas hablaron de esa situación, hermanos, que se iba a presentar cuando el pastor fuera herido, que las ovejas iban a ser esparcidas. Y tal cual se cumplió, lo dejaron totalmente solo, hermanos. Vemos cómo nos enseña también el Mesías que nosotros no debemos prometer nada,
Miren a Kefa, Kefa prometió que no lo iba a abandonar, que aunque todos lo abandonaran, él no lo iba a abandonar. Y todos dijeron lo mismo, que iban a estar con él. Pero todos lo abandonaron, hermanos. Por eso es que es mejor muchas veces no prometerle nada a nuestro amado Elohim, no prometerle nada a nuestro Padre Celestial, que quizás nosotros no vamos a poder cumplir. Son situaciones, hermanos, difíciles, son situaciones muy, muy complicadas, las que muchas veces quizás tengamos que vivir y padecer por causa del nombre del Mesías. Si estamos en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, quizás vamos a padecer cosas difíciles. Y lo que tenemos es que fortalecernos y pedir a nuestro Padre Celestial que nunca nos falte la emuná, que nunca nos falte esa confianza en Él. Que siempre esté Él llenando nuestro corazón de confianza. Para que cuando lleguen momentos difíciles, hermanos, quizás no vayamos a hacer lo mismo que hizo Kefa, de negar a nuestro Mesías. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé esa fuerza que necesitamos, hermanos, porque muchas situaciones se vienen presentando y cada día se van a seguir presentando muchísimas más, hermanos. Porque la venida del Mesías está extremadamente cerca, hermanos, extremadamente cerca. Vemos, hermanos, también como pues en este capítulo nos muestra la traición de este personaje, al que conocemos como Judas. Un personaje, hermanos, que nos cuenta la escritura que él manejaba la bolsa, el dinero de las ofrendas, que manejaban ellos cuando salían a predicar, cuando el Mesías salía a hacer sus predicaciones, a llevar el mensaje del reino. Y dice la escritura que él robaba de ese dinero. Y él fue el que lo entregó, hermanos, y 30 monedas de plata hace 2000 años era dinero. Y el Mesías dice, no, hermanos, ustedes lo leyeron, que hay de aquel hombre que está haciendo esa labor para la que nació, que le hubiera sido mejor no haber nacido. Y así es, hermanos, porque lo que hizo Judas, pues es gravísimo, muy grave, hermanos. Ahí nos damos cuenta que no le pertenecía, no era de él, no era su oveja, hermanos. Estaba ahí solamente para hacer ese trabajo. Vemos, hermanos, también cuando el Mesías está frente a este concilio de ancianos, contra este concilio de fariseos y saduceos, el Sanedrín, los sacerdotes que fueron puestos por Herodes porque eran sacerdotes falsos, hermanos. Y vemos cuando empiezan a interrogarlo, como le levantaron calumnias, vituperios, cuántas cosas no inventaron de él y no encontraban con qué más acusarlo. Hasta que aparecen estas dos personas y dicen que él dijo que él destruiría el templo, que él lo podía hacer, hablando del templo como tal, y que en 3 días lo iba a reconstruir. Y hermanos, tal cual, eso sí salió de la boca de él. Y eso se cumplió. Eso se cumplió, hermanos. Porque el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Y cuando él venga en su segunda venida, en 3 días, hermanos, lo va a levantar. Porque él es el rey, él tiene el poder, hermano, para hacer eso y muchísimo más. Cuando le pregunta el sacerdote, le pregunta al Mesías que le declare si él es el hijo de Elohim, si él es el Mesías. Y se le pide que lo declare bajo juramento, invocando el nombre del Todopoderoso. Y el Mesías, hermano, nuestro Yeshua, invoca el nombre de Yahweh. Y cuando invoca el nombre de Yahweh le dice que él lo va a ver venir, sentado allá al lado del trono del Padre en las alturas, hablando de su segunda venida. Inmediatamente este hombre rasga sus vestiduras y decreta muerte para él, que porque no podían invocar el nombre de nuestro amado Yahweh, ellos lo tenían prohibido, hermanos. Y el Mesías lo invocó, y el Mesías declaró que sí, que él era el Hijo verdadero del Todopoderoso. Por eso lo llevaron a la muerte, hermanos, por declarar la verdad. Y empezó a padecer porque ustedes se dieron cuenta que lo leímos, que lo empezaron a golpear, hermanos. Entre ellos mismos lo empezaron a golpear, a burlarse de él, a decirle, profetízanos, ¿quién te está golpeando? Se burlaban de él, hermanos. Lo humillaban. Kefa, tal cual como él se lo dijo, lo negó. Cuando aquel hombre cantó en el templo a la hora de la vigilia de la mañana, hermanos. A la primera hora de la vigilia, que es como a las 6 de la mañana, cuando él cantó en el templo, Pedro, Kefa, negó al Mesías. Ya lo había negado 3 veces, tal cual como el Mesías se lo había dicho. O sea, todo lo que salió por la boca de nuestro amado Mesías, hermanos, tal cual todo se cumplió. Dolor,
angustia, como dice la palabra, que sintió dolor y angustia. En el libro de Marcos dice, hermanos, que, si no estoy mal, en el capítulo 22, dice que él, hermanos, vino un ángel, un malak, a consolarlo, a darle fuerza, a darle ánimo. Así sería, hermanos, el dolor tan grande que él estaba sintiendo. Recordemos que él estaba absorbiendo, tomando todos los pecados de muchos para presentarlos y exterminarlos. Él se leudó, hermanos, para ir al madero, para presentarse como ese sacrificio ante el Padre. Y el Padre aceptó el sacrificio. Y por eso él le decía al Padre en oración, hágase tu voluntad y no la mía. Porque, hermanos, él estaba sintiendo el dolor, él sabía lo que le venía. Ese es un capítulo, hermanos, bien de analizar, hermanos. No de leer tan rápido, sino de irnos 2000 años atrás y pensar en la situación, en el dolor, en la angustia que él estaba viviendo. Nuestro amado Mesías, lo que padeció, hermanos, y lo que padeció por amor a muchos, y entre esos muchos estamos nosotros, hermanos. Por eso tenemos que ser muy agradecidos a él y a nuestro Padre Celestial por haber aceptado ese sacrificio que hizo nuestro gran Rey. Por eso Yeshua es nuestro Rey, hermanos. Por eso él es nuestro Adón. Por eso él es nuestro Mesías, nuestro hermano mayor. Por eso él es el Cordero perfecto, hermanos. Que absolutamente todas las 7 fiestas de nuestro amado Elohim están relacionadas proféticamente con él. Todas. Y se han cumplido todas. Faltan 3 por cumplirse y se cumplirán en su segunda venida, hermanos, que son las últimas. Que ya el Eterno nos permitirá dar una enseñanza con respecto a ese tema. Entonces, hermanos, sintámonos privilegiados de que tenemos un Mesías poderoso, un Mesías que vino de las alturas, hermanos, que entró en un cuerpo humano, que se comportó como hombre durante 30 años, que tuvo su ministerio, hermanos, como hombre, y que dio su vida por amor a muchos. Y esos muchos son su pueblo, sus escogidos, hermanos, sus ovejas. Y debemos valorar ese sacrificio que él hizo y de esa manera en que él padeció por amor a todos nosotros. La otra semana, hermanos, para el otro chaval continuamos con la segunda parte del dolor, la angustia y la tristeza que sintió y que padeció nuestro amado Mesías hace 2000 años. Que nuestro amado Yahweh, hermanos, les continúe a todos bendiciendo grandemente. Que su bendición esté con ustedes todo el tiempo, hermanos, de día y de noche. Y nos vemos con la ayuda del Todopoderoso, hermanos, muy pronto. Les mando, hermanos, un abrazo gigante a la distancia y que nuestro amado Yeshua les siga regalando a todos un día de reposo maravilloso. En nombre de nuestro gran Rey y Adón, Yeshua. Shalom, hermanos.